Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidas a nuestra primera sesión de Derecho Romano, en la que vamos a estar hablando justamente de la obligación. La obligación que surge desde el Imperio Romano y que como tal no cualquiera podía obligarse. ¿En razón a qué? En razón a que únicamente los iuris, los paterfamilias, los libertini, es decir, los padres de familia, los de propio derecho y los que habían conseguido su libertad, podían realizar algún tipo de obligación. Y a eso refiere justamente nuestra materia. Por tanto, esta segunda parte del derecho romano nos va a adentrar en las relaciones contractuales, es decir, en las relaciones de contrato, en las relaciones de figuras jurídicas que normaron el procedimiento gracias a Justiniano a efectos de poder interactuar, relacionarnos y, por qué no, también decirlo obligarnos dentro de la normativa del derecho romano. Y vamos a comenzar, vamos a hacer un pequeño énfasis, una pequeña introducción entre lo que es un derecho real y un derecho personal, porque derivado de este es de donde surgen también las obligaciones. Fíjense bien, un derecho real es aquel que tenemos con alguno de nuestros bienes. Aquí puse una moneda, hoy por hoy podemos poner un celular. Mi derecho real sobre este bien es que yo puedo venderlo, regalarlo, rifarlo, romperlo, meterlo al horno y hacer que salga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mío. A esto se le denomina derecho real. En cambio, un derecho personal, como el que vemos aquí, por ejemplo, de sui juris, de iunanis, es decir, de personas libres en el derecho romano, que siempre nacieron libres, tenían derecho al ius comercio. ¿Qué es el ius comercio? El derecho al comercio, el derecho a realizar transacciones y de esa forma obligarse. Entonces, nuestro derecho real y nuestro derecho personal se conjugan también aquí en el tema de los testamentos, de las sucesiones. Entonces, aterricemos. Un derecho real y un derecho personal me van a ayudar a mí para poder heredar los bienes del decuyus. ¿Quién es el decuyus? El difuntito, el que está aquí postrado ya en una cama. Y gracias a ese derecho real y personal, yo puedo disponer de los bienes y entonces sí, venderlos, regalarlos, usufructuarlos y crear con ello un nexum. ¿Qué es un nexum? Es una unión, es una obligación que tenemos que cumplir. Si nosotros traspolamos un derecho real y un derecho personal actualmente, créanme que no dista de lo que refería el derecho romano. Por ejemplo, los que tenemos vehículos, tenemos que ir y pagar la tenencia. Tenemos que ir y tramitar nuestra licencia de manejo para poder subirnos al vehículo y conducir. ¿Por qué? Porque de esa manera ligamos el nexo. Si tenemos una propiedad, podemos entonces y tenemos la obligación de ir y pagar el predial. De que si voy a construir le tengo que pedir permiso al Estado. ¿Por qué? Porque es mi propiedad. Y este derecho real se perfecciona en un derecho personal cuando mi nieto, mis hijos, mi esposo pueden venir a mi fallecimiento y tomar posesión de esos bienes. ¿Ok? Bien. Si hay alguna duda, por favor, levanten su mano y háganmelo saber para aclararse. ¿Ok? Seguimos entonces. Encontramos fuentes de las obligaciones. Yo siempre les digo que cuando hablemos de fuente, imaginemos una fuente de donde está brotando el agua constantemente, a menos que vayamos y la desconectemos, ¿verdad? Pero si está conectada, la fuente está tirando agua y es su misma agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuentes de las obligaciones, yo admiro en gran manera a este jurista Justiniano, que hace una compilación del Corpus Ius Civil, del cuerpo del derecho civil, de todas las compilaciones que habían hecho desde el primer emperador de Roma
que fue Rómulo. Desde él se hacen una serie de compilaciones, es decir, una serie de ordenamientos jurídicos que se fueron agregando a la historia de Roma. Viene Justiniano y hace esta compilación, pero más allá del corpus civil, del cuerpo del derecho civil, hace una clasificación que hoy por hoy está activa y sigue viva. Los contratos, los cuasi contratos, los delitos y los cuasi delitos. Estas son fuentes de las obligaciones. Pero también dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos al mores maiorum, es decir, a la costumbre de los mayores. Tenemos a la lex, es decir, tenemos a la ley. Y tenemos la jurisprudencia o la jurisprudencia. Fíjense, todo este legajo que nos deja para decir, bueno, entreténganse en el año 2023 en línea con la fuente de las obligaciones. Fuentes generadoras de obligación. Vamos a hablar un poquito de los contratos. En el Imperio Romano existían actos jurídicos solemnes llamados contratos. Más adelante vamos a hablar de ellos. Pero tenían una solemnidad que no podía faltar. Hoy por hoy, cuando ustedes lleven la materia de contratos, van a comprender que un contrato, así como se clasificaba anteriormente, se sigue clasificando ahorita. Nada más que anteriormente se le llamaba con otro nombre y ahorita ha cambiado de nombre, pero finalmente en esencia es lo mismo. El nomini, el nombre del contrato. El proemio, que es donde hacemos un señalamiento de quién con quién está realizando tal contrato con fundamento en qué, y hacemos en el apartado de antecedentes cómo obtuve esa red, es decir, cómo obtuve esa cosa, cómo obtuve ese objeto para hoy que pueda ser materia de un contrato. Señalo manifestaciones, señalo declaraciones, señalo cláusulas, dentro de las cláusulas, la cláusula penal, saneamiento, rescisión, repudio del domicilio, ratificación, o sea, es toda una estructura, pero esa estructura que yo te estoy señalando ahorita es la misma que nosotros teníamos acá en los contratos, en el Imperio Romano, los cuasi contratos. Y para que nos quede bien claro el tema de la diferencia entre el contrato y el cuasi contrato, les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años su servidora tenía un SIG, cuando era súper redituable. Y tenía a un cliente que venía de un cerro de por acá, de las lagunas de no sé qué, la Laguna 1, la Laguna 2, y bueno. Y este señor venía a que yo le pasara en limpio una hojita simple que él traía y decía, Graciela Chirino le vende a Lisbeth el terreno tal o la parcela tal en tanto, fecha y se acabó. Y un día le empiezo a dar una cátedra de contratos y le digo, oiga, ¿cuánto cobra usted por estos contratos? No, licenciada, pues yo cobro 200 pesos, 150, dependiendo. Y yo le expliqué, es que no es lo mismo tener un cuasi contrato a un contrato. Un cuasi contrato, como su nombre lo dice, cuasi, casi contrato. En cambio, un contrato lleva toda la formalidad. Y empiezo a explicarle y le digo, a ver, ¿me permite usted trabajarle en un contrato? Bueno, va el señor, me permite trabajarlo, lo lleva a la comunidad y dice, pues nomás trabájeme uno, porque yo traigo 10 ahorita, pero trabájeme uno porque yo no sé si los de la comunidad quieran, porque ellos se manejaban por mores maiorum, por costumbre de los mayores. Pero finalmente este contrato, si nosotros queremos exigirlo por un incumplimiento, pues digo, lo más adecuado es que vaya con la solemnidad establecida. Aunque también aplica el tema de la interpretación o la interpretación de la que hablaremos más adelante y que también eso ayuda a poder comprender un poco la esencia de este contrato o de este cuasi contrato. Viene a los 8 días el señor feliz y me dice, oiga, licenciada, yo vendí este contrato en 2,000 pesos. Y yo, ay, qué abusivo. Yo una vez le cobré 200 pesos, ¿no? Háganmelos así todos. Y ya más vivo, en una ocasión me trae un USB, me dice, póngamelo aquí. Y ya el señor de la comunidad traía su computadora, trabajaba conmigo y nada más las imprimía. Pues obviamente pasó lo que tenía que pasar. Ya no lo volví a ver porque pues compró su laptop, compró su impresora y dijo, gracias licenciada por la cátedra, pero yo ya no te necesito. Bueno, es bueno, ¿no? Es bueno saber que las personas se van actualizando.
Entonces, de un cuasi contrato él pasó a un contrato. Los cuasi contratos surtían efectos legales, sí, pero no tenían la solemnidad y la formalidad de un contrato. Es decir, podían dejar de mencionar ciertas cosas que son indispensables. Otra de las fuentes generadoras de las obligaciones es el delito, el delictum, la rapiña, la injuria, eh, el delito. Si nosotros nos vamos a la esencia del Código Penal, es el acto reprochable, no es el acto que la ley califica como delito, que debe de tener una conducta típica, antijurídica y culpable. Y entonces ya tenemos el delito. Les voy a poner un ejemplo. Voy circulando con mi vehículo. Bueno, mejor vamos a traspolarlo a Roma. Estoy arreglando, bueno, hoy se tiró un árbol aquí afuera de mi casa, que casi me querían hinchar mis vecinos, pero bueno, vamos a traspolarlo a Roma. En Roma se podían tirar árboles, claro, siempre y cuando afectaran tu propiedad. Pero supongamos que en una de estas, que están pegándole con el hacha, porque ahorita no hay motosierras, ¿eh? En el ámbito romano no había motosierras, están pegándole con el hacha, y a la hora que cae el árbol, el de fuera abajo, ¡pum!, le cae encima a una carreta. ¿Era mi intención afectar esa carreta? No, No. o sea, no era mi intención. Entonces a eso se le llama cuasi delito. Pero yo veo que va pasando ahí Graciela Chirino con su carreta y dice, ah, la vez pasada no me quiso vender tal cosa. Y le hago la seña al que está jalando el árbol y le indica y le cae encima de su carreta. Y entonces, claro que ahí hubo todo, el dolo, la alevosía y la ventaja. Ahí clasificamos al delito. Y un cuasi Ujú. es, sí tengo responsabilidad, sí tengo culpa, pero no lo hice con toda la intención por Intención. afectar a alguien. Ujú, Entonces, ujú. clasificamos de esa forma. ¿Alguna pregunta o duda? No, ¿No? no, gracias. Yo No. tengo una duda. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre cuasi delito y delito culposo? Que en el delito culposo, más bien doloso. En el doloso, Graciela, haz de cuenta que tú vas pasando fuera de mi casa y yo estoy tirando un árbol. De pronto pisa mal el señor que está jalando el árbol y cae y pega sobre tu carreta, tu carruaje que va pasando, porque estamos en el Imperio Romano. ¿Se daña tu carruaje? ¿Fue mi intención? No, no fue mi intención. A eso se le llama Ujú, culpa, cuasi delito. ujú. Delito como tal. Graciela no me quiso vender el carruaje en el que iba. Y le hago una seña a mi trabajador y le digo que le aviente el árbol. Y en ese momento jala el árbol, se cambia de posición y jala el árbol y le cae encima al carruaje de Graciela. En ese momento, entonces sí, yo digo, sí, sí fue un delito, porque se movió el trabajador y el trabajador va a decir, la res loquendi, el esclavo, porque vamos a citarnos en el Imperio Romano. La res loquendi dice, mi dominus me dijo que yo me moviera y yo sabía que ese árbol iba a caer encima de. Por lo tanto, entonces aquí ya hablamos de un dolo. No es lo mismo tener dolo a tener culpa. No es lo mismo querer hacerlo a no querer hacerlo y tener el resultado final. Actualicemos el día de hoy. Voy circulando por en mi vehículo, y de pronto se me van los frenos del coche, y yo digo, wow, de este lado tengo un grupo de niños que salió a una excursión, aquí por Explorada del Carmen, y de este lado tengo a un señor, y no tengo más para dónde hacerme. ¿Qué hago? Me hago de este lado y arroyo al señor que estaba solo. ¿Era mi intención lesionarlo? No era mi intención lesionarlo, pero yo ponderé que aquí tenía más muchachitos, que aquí tenía un solo señor, y que voy a causar menos daño. Hace muchos años pasó una situación aquí en San Cristóbal muy parecida, donde un tráiler se quedó sin freno. Entonces dice, si me hago para acá está el Hospital de las Culturas, si me hago para acá está una gasolinera, si me hago para acá hay un lote de carros, y que se mete al lote de carros. Destruyó un montón de coches, pero finalmente jerarquizó y ponderó. ¿Hubo un delito? Sí. ¿Hubieron daños? Sí. ¿Era su intención hacerlo? No. Pero él No. tenía que buscar un lugar seguro para donde caer, ¿no? ¿Sí le queda claro, Graciela? El delito y el cuasi. Sí, ya me quedó claro. Perfecto. Y si Gracias. no, te arroja. Ok. Dentro de los delitos teníamos delitos públicos. Estos delitos públicos afectaban el orden social y se perseguían de oficio y se castigaban con penas públicas.
no podemos dejar de hablar del derecho romano y no hablar de la ley, del libro de la ley, de la Biblia. Y aquí en este ejemplo les voy a poner el delito que se perseguía de oficio y la pena pública. Jesucristo. Jesucristo fue entregado por el máximo orden sacerdotal. Gente que conocía de normas, que conocía de ley, y decía, ¿cómo es posible que este va a decir que es el Hijo de Dios? Y lo persiguieron en un orden social y en un orden público. Lo llevaron ante todo el público y le dicen, ¿quién dices que eres? Y él dice, momento, no digo que soy, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces, Poncio Pilato, esto es, creo que de ahí sacó, se inspiró Shakira en su nueva canción, ¿no? Agarra agua, se lava las manos y ¡pum! Salpica al pueblo. Y le dice, la sangre de este justo sea sobre usted. A ver, tienes derecho a la provocatio ad populi. ¿Qué significa eso? Provocar al pueblo para que la pena pública que te pongan la decida el mismo pueblo. Y no la decía Poncio Pilato. Cuando provoca al pueblo y el pueblo le empieza a preguntar, empieza el tema del interrogatorio. De ahí nace el interrogatorio, el punto de interrogatorio. ¿Quién dices que eres? Soy Jesús. ¿Estás loco? A ver, mátenlo, crucifíquenlo. Como él nunca negó el hecho de quién era, pues terminó en una cruz, ¿no? Terminó crucificado. Por ello, entonces, hablamos de delitos que se perseguían de oficio y se castigaban con penas públicas. Además que en la monarquía, bueno, sí, nada más en la monarquía se manejaba, y todavía en tiempo de Jesús era monarquía, porque hablábamos de un emperador, hablábamos de un César. El ius y el fas estaban unidos, así, enganchados. O sea, la norma jurídica y la norma religiosa eran uno. Por ello, entonces, quienes lo llevan a juicio son los pontífices, son los grandes eruditos en cuanto a la norma religiosa. ¿Ok? Delitos públicos. Al igual que hoy, los delitos públicos se persiguen de oficio y son de orden social. Por eso, cuando estamos en una audiencia de vinculación, nos dicen, ha cometido el delito de feminicidio en contra de los agraviados fulanito de tal, que eran padres de la hoyoxita fulanita de tal, y este delito lo comete también en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad también está siendo afectada. La sociedad también está siendo movida y conmovida por este feminicidio. ¿Ok? O sea, les di un ejemplo antiguo y les di un ejemplo actual. Privado. Estos se procedían a iniciativa de parte ofendida, castigados con una multa privada, otorgada a favor de la víctima y que podía reclamar a través de un juicio ordinario. Robo, daño en propiedad ajena, lesiones, rapiña, intimidación, fraude a acreedores. ¿Qué significa esto? El delito que yo cometí contra Graciela, cuando le aventé mi árbol, la rama del árbol, sobre su carruaje, ¿es un delito público o es un delito privado? Privado. En efecto. Y entonces Graciela puede venir y decirme, a ver, Adela Elizabeth, págueme usted, repáreme el daño de mi propiedad, de mi carruaje. Y entonces teníamos que venir y compulsar la acción ante los magistrados. ¿Para qué? Para que él viniera y entonces me dijera, ¿sabes qué, Adela? Listo, págale. Es más, miren, en materia de oralidad, el derecho romano nos lleva muchísimo camino por delante. Los juicios orales hoy son lo máximo, wow, lo más nuevo. No, estos ya existían desde el Imperio Romano. La provocativa populum, el hecho de que él solito hablara al pueblo, el hecho de que pudiera defenderse, el hecho del interrogatorio, del contrainterrogatorio, y tantas cosas que podemos obtener de esa pequeña, de ese pequeño pasaje que nos cuentan los evangelios. ¿Ok? Vamos a avanzar si no hay ninguna duda. No, ¿Cuáles son está los claro. elementos de las obligaciones? El sujeto, es decir, las partes que están interviniendo en este contrato, el objeto o la red, que era la cosa, y el vínculo del derecho, es decir, el nexum que se hacía. Vamos a usufructuar. La figura del usufructo es muy antigua. Vamos a usufructuar mi solar, es decir, mi terreno. Yo se lo voy a rentar a usted, en otras palabras. ¿Cuál es el objeto? Obviamente hacer que esas tierras produzcan y que el beneficio sea suyo.
¿Cuál va a ser el vínculo del derecho? Ese contrato que vamos a realizar. Esa parcela nos va a unir, porque si bien es cierto, usted la está produciendo, pero yo soy la dueña. Entonces, como quiera, el vínculo va a estar siempre ahí. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? No, para avanzar. No, ninguna. Fíjense bien. En materia de las obligaciones y en materia de contratos tenemos el dare, facere o non facere y el praestare. Un dare, transferencia al acreedor de la propiedad u otro derecho real sobre la cosa. Por eso me interesaba mucho entrar con el preámbulo del derecho real. Mi solar se lo voy a usufructar a Lisbeth. Transfiero mi derecho de propiedad para que usted pueda trabajarlo y sembrar café. Dare. Facere o non facere implicaba la obligación de cumplir o no cumplir cualquier otra actividad. Va usted a utilizar ese solar y va a sembrar café. Y usted me tiene que cumplir con una mensualidad de 100 ases, ¿no? Moneda romana. 100 ases es lo que usted me va a pagar mensualmente. Si usted gana 500 o 1000, ese es su problema. Si usted pierde la cosecha, ese es su problema. Usted a mí me paga lo que pasa. Prestare. Aludía al contenido de la obligación en general. Sí, te lo voy a prestar, pero a ver, ¿a partir de cuándo entras? ¿Cuándo te sales? ¿Cuántas cosechas? ¿Cuándo me la entregas? ¿Cómo me la entregas? Siempre he dicho que un contrato es un traje a la medida. Un contrato es un traje a la medida. Si yo quisiera ponerme una blusa de mi hija que me encanta porque está más flaca y no me queda, que tengo que hacer y comprarme o hacerme una para que me quede a mí. Por eso hablamos que los contratos son trajes a la medida. Este señor al que yo les ponía de ejemplo, bueno, pues él hizo sus propios contratos y al final ya no lo volví a ver. Todo lo adecuó a la medida y a la necesidad de lo que él ocupaba en este momento. Y como decía, existe este vínculo entre deudor y acreedor. ¿Quién sería el deudor? Lisbeth, ¿por qué me debe? Los 100,000 ases. Yo soy su acreedor, a mí me tiene que pagar. Y la prestación es dar, hacer y no hacer. Dare, hacer, facere, non facere. Dar, hacer, no hacer o dejar de hacer. Y bueno, podemos poner sin fines de ejemplos en ese dar, en ese hacer y en ese dejar de hacer. Entonces, aterricemos. La figura en las fuentes de las obligaciones nos va a ser entre acreedor y deudor, y es este vínculo jurídico en las que dos partes, determinada o denominada, uno acreedor y el otro deudor, está en la obligación de exigir. Si Lisbeth no me quiere pagar, yo puedo ir ante las autoridades del pueblo y mediante un mores maiorum decir mándenla citar, y aquí que me diga por qué no me paga. Aquí que me diga qué le impide pagar. Y a lo mejor Lisbeth llega y dice, bueno, es que ¿saben qué? He estado enferma, llovió mucho, se perdió la cosecha, pero mire, le voy a pagar ahorita con estos bueyes, con esta carreta que ya me vendió Graciela. Y listo, me pagaba y entonces ahí seguíamos teniendo el nexum de el acreedor dependía si seguía con el contrato o lo deshacía. ¿Ok? Bueno, prosigamos. Los contratos. Aquí vemos el contrato y vemos una línea para acá y otra línea para acá y otra línea para acá. El contrato. Lo vamos a encontrar verbis, que es un contrato verbal. El contrato verbal, fíjense, tuve la oportunidad de conocer a un señor que tenía como 35 años y empecé a llevarle sus contratos. Tenía unas propiedades y era dueño de un cerro de por acá y tenía muchos chalets. Y él me decía, licenciada, yo necesito que usted me haga un contrato porque yo luego no conozco a todas las personas que vienen, a veces me dejan dañado, etcétera. ¿Cómo puedo asegurar? Ya le realicé su contrato y yo le dije, bueno, pues también realicemos un contrato, usted y yo, ¿no? De prestación de servicios, donde yo a usted le voy a estar otorgando mis servicios y usted me va a pagar. ¿Y qué crees que me dijo? Él era un señor como de unos 70 años, me doblaba la edad. Y me dijo, no, licenciada, yo tengo palabra. Yo a usted no le voy a quedar a deber un peso.
Y yo dije, "Ay, sí, pero no confío mucho, ¿no? Porque, pues, oiga, yo veo todos los días esto". Me dice, no, no se preocupe, licenciada. Yo no me voy a dar a conocer aquí en el pueblo, en la ciudad me conocen y nunca me han conocido ni por ratero, ni por defraudador, ni mucho menos. Así que, ¿cuánto me va a cobrar por cada contrato? No, pues tanto. No lo puedo decir a cadena nacional, ¿verdad? Pero tanto lo voy a cobrar. Perfecto. Y ¿sabes? Constante y sonante, siempre llegaron los pagos. A eso se le llama un contrato verde. Si nosotros nos Verbis. colamos al derecho romano, los únicos que podían realizar contratos eran los iuris de propio derecho, los ingenui, que siempre habían nacido libres y nunca habían sido esclavos de nada, los pater familiae, que obviamente englobaban estos dos, los libertini en algún tiempo, que fueron aquellas personas que obtuvieron la libertad, que eran esclavos pero que obtuvieron la libertad, podían realizar contratos. Ya tenían este derecho al ius commercium. Y al tener derecho al ius commercium, pues obviamente podían realizar contratos de todo tipo. Pero eran contratos verbales. Derivado de la evolución de los contratos, caemos entonces en los contratos literis. ¿Qué son los contratos literis? Los contratos escritos, los contratos Escritos. los que yo le enseñé a hacer al señor que me traía un cuasi contrato y yo le redacté su contrato. Ese es un contrato literis, un documento en el cual agregamos toda la solemnidad del contrato. Hoy por hoy agregamos copia de credencial de lector. Yo siempre pido eso, porque luego no es mi firma nada, que aquí estás firmando y hago un comparativo de firma. Y son un poco más solemnes. Algunos hasta los inscribían con el magistrado, con el pretor, para que tuviera conocimiento del contrato que habían realizado. El contrato re, que no es otra cosa más que la entrega de la cosa. La re o la re es la entrega de la cosa. Te vendo este teléfono, ok, te lo entrego y dame el dinero. Y listo, al hacer la transacción, es un contrato re. Te llevas la re y me entregas el dinero, ¿ok? Y el consenso no es otra cosa más que el consentimiento que existe para que las partes puedan someterse. Yo siempre, al hablar de contratos, no dejo de hablarles del ius connubii. ¿Qué es el ius connubii? El derecho a contraer matrimonio, que nada más sostenían los iuniani, es decir, los libres. Ya después los libertinis entraron en otra cuestión jurídica en cuanto al matrimonio, pero en un primer momento, única y exclusivamente, los iuniani, es decir, los libres. Y el matrimonio es un contrato, es y será un contrato. ¿Por qué? Porque está de por medio el consenso, el consentimiento. ¿Te quieres casar con fulanita? Sí, sí quiero. ¿Te quieres casar con fulanito? Sí, sí quiero. Ahí está el consentimiento. Entonces, la figura consensual, cuando ustedes la escuchen, el consenso, el consensual, es el consentimiento para poder llevar a cabo un contrato. En materia de los contratos más antiguos que podemos señalar, compra-venta, arrendamiento, permuta, comodato, usufructo. Son los contratos que fueron un parteaguas en el derecho romano y derivado de, han surgido infinidad de contratos. Si no mal recuerdo, a partir del 2222 en el Código Civil del Estado de Chiapas, no sé en qué estado se encuentran ustedes, pero ahí empieza el contrato de compra-venta. Pero antes está la promesa de compra-venta, que son también contratos a futuro. Fíjate, se realizaban contratos en el derecho romano y aún en algunas comunidades actualmente a futuro. ¿En cuanto a qué? En cuanto a matrimonio. Cuando nazca mi hijo, se casará con una de tus hijas. Y nacían los bebecitos y ya los tenían comprometidos. Bueno, eso era parte del contrato. Era un contrato verdi que realizaban. Y que por medio estaba, obviamente, el consentimiento. ¿Preguntas o dudas? No, ¿No? Gracias. no, está muy claro. No, Gracias, doctora. ninguna. Perfecto. Entonces, avanzamos. Fíjense, aquí les doy la clasificación. Verbis se perfecciona por las palabras la stipulación. O sea, aquí están las personas libres realizando su contrato verbis. Contrato literis, ya vemos aquí el pergamino y recabando la firma. Contratos reales con la entrega de la cosa.
Y el consenso era la perfección del consentimiento que se daba al realizar el contrato. Ujú. El consenso. Bueno, proseguimos. No sé por qué, ya no me da la pantalla. Ok. Dentro de los elementos accidentales que podemos encontrar dentro del contrato, fíjense bien, vamos a encontrar el plazo, el término, el modo. Plazo. ¿Cuándo le voy a rentar una casa? Ok, se la rento hoy. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Nuestro contrato terminará entonces en un año. Y en ese año usted tendrá que desocuparme. A menos y salvo que podamos renovarlo, entonces regresamos a realizar otro contrato. Lo renovamos. Ujú. También en materia de pago, a lo mejor no tenemos nosotros esa cuestión de poder cumplir con el pago y entonces caeríamos en un incumplimiento del contrato. Podemos igual nuevamente ir ante el pretor urbano, pretor peregrino, dependiendo de quién conociera el tema, y llegar a un arreglo en cuanto a cómo lo voy a pagar. ¿Cómo, cuándo, dónde lo voy a pagar? Y también en materia de contratos, es importante señalarles que la interpretación era primordial. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor las palabras que utilizamos nosotros aquí en Chiapas para determinadas cosas, ustedes no la utilizan en su estado. Pero cuando vienen Ujú. en un contrato con nosotros, dicen, a ver, ¿y esto qué significa? Ay, no, pues significa tal cosa. Ah, adelante, ¿no? Me tocó tocar un tema en cuanto a interpretación y lo voy a vincular a los delitos. Me tocó llevar el asunto de una chica de comunidad que vino a trabajar a San Cristóbal con unas personas, pero se trajo a su primita. Y la primita tenía como 11, 12 años y la prima que trabajaba ahí con ellos tenía como 18. Y de pronto me habla la dueña de la casa y me dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas. No entiendo bien lo que pasó, pero creo que la niña más, la pequeñita fue violada. ¿Cómo que fue violada? Llego, encuentro a la señora un mar de lágrimas, porque bueno, el que violó fue su esposo. Y entonces las chicas hablaban dialecto. Yo no alcanzaba a entender lo que me decían. Y ya les pregunté, ¿no? ¿Qué lengua materna hablan? Hablamos totil, nos vamos a la Fiscalía Indígena, pido un traductor, y la chiquilla decía, es que me agarró, le agarró el brazo, le agarró la pierna, ¿qué le agarró? Yo no alcanzaba a entender. ¿Por qué? Porque ahí entra la interpretación. Se empieza a platicar la niña y empieza a comentar, y ya en dialecto, la niña empieza a llorar, le empieza a contar, y la traductora nada más hacía, asentada con la cabeza. Me dice, licenciada, ¿por qué pretende usted iniciar la querella? Pues por abusos sexuales, porque dice que la tocó. Me dice, no, licenciada, no hubo tocamiento, hubo violación. ¿Cómo? Pero si ella me dijo, es que cuando ella decía que la tocó, era que había introducido sus dedos en la vagina de la niña. Entonces, si nosotros nos vamos al Código Penal, a la referencia de la violación, obviamente se daba la violación. Esos son los temas con los que nosotros nos encontramos en materia de interpretación, dentro de los contratos y dentro de los delitos. Y ahora con la pluriculturalidad que existe en el Estado, en toda la República, más bien, pues nos vamos a encontrar con este tipo de cuestiones. En materia de interpretación tenemos que ser muy, muy precisos y buscar siempre una interpretación. El contrato que traía el señor del cerro de aquí enfrente, pues obviamente ellos lo entendían. O sea, para ellos no había ningún problema. Y yo empiezo a preguntarle, a ver, o sea, ¿y cuándo le va a pagar? Ah, no, es que se lo pagó en ese mismo momento. Pero aquí no lo dice. Pero lo firmó. Y yo, bueno, ¿y cuándo va a entrar en posesión? No, pues es que ya entra a posesión. Es que aquí no dice que a la firma del contrato va a entrar en posesión. O sea, ¿se dan cuenta de todo el tema de la interpretación que puede manejarse y que en algún momento lo dejamos en el aire? Ujú.
¿Cómo podemos extinguir las obligaciones? Lo decíamos hace un momento. Dare, hacere, facere o non facere. Dar, hacer, no hacer o dejar de hacer. Quiero extinguir la obligación, pago. Quiero extinguir la obligación, reparo el daño. Quiero extinguir la obligación, entrego lo que me están pidiendo. Pero hoy, porque no se cumplen el tema, la esencia de la obligación que adquirimos, bueno, vemos juzgados, vemos Ministerio Público lleno de personas con un contrato, literis, a veces hasta notariado, viniendo a pedir un cumplimiento del contrato. O haciendo referencia a que hubo un incumplimiento. Dentro de los contratos, vamos a encontrar que hay contratos bilaterales y unilaterales. Los bilaterales en los que existen dos personas. Los unilaterales en los que nada más una persona sufre el detrimento económico. Ejemplo de contrato bilateral. Contrato de compra-venta. El carruaje de Graciela me lo vende, está de acuerdo, ella me da el carruaje, yo le doy un dinero. Ahí se perfecciona la bilateralidad, es decir, las dos personas unidas en este contrato. Y el contrato de donación. Este contrato, así como el de testamento, es unilateral, porque la persona que está otorgando no está recibiendo nada a cambio. Por ejemplo, si yo decido donarle esta casa donde vivo a mi nieto o dejársela en testamento, él no me va a dar nada a cambio. Digo, además tiene 4 años, ¿qué me puede dar? Más que dulces de esos variados que luego me entrega. Eso es lo que él podría darme, ¿no? Pero yo le voy a entregar una propiedad. Yo estoy sufriendo el detrimento económico. Él no, él nada más recibe. Ojo, dentro del testamento, volvemos a recapitular. Los contratos son un traje a la medida. ¿Han visto la película de los Aristogatos? La de Disney. Hace mucho tiempo, no me acuerdo. Ahorita la vamos a hilar a los contratos. Graciela, ¿ha visto usted la película de los Aristogatos? Creo que de pequeña, pero pues hay cosas Sí. que no, ajá, o sea, sí recuerdo así como que a grandes rasgos, pero no en específico. Bueno, de tarea la van a ver porque quiero que identifiquen el tipo de contrato que se llevó a cabo. ¿Cuáles fueron las condiciones para que ese contrato se pudiera llevar a cabo? ¿Quién queda como albacea? ¿Y ante quién se realiza el contrato? ¿De qué forma se puede anular la figura del albacea? Porque ahí queda alguien como albacea. ¿De qué manera la podemos anular? Es una película muy interesante porque finalmente nos habla de un acto solemne, como lo es el contrato, y de que pareciera irrisorio y loco y hasta fuera de este mundo poder realizar un contrato así. Pero actualmente se hace, y ya como está la sociedad actualmente que preferimos tener mascotas a tener hijos, claro que podemos heredarlos, claro que podemos donarlos, claro que podemos dejarlos asegurados. Bueno, es un tanto futurista, pero imagínense cuántos años tiene esta película. Uf, y ya se Sí. aplicaba este tipo de contrato. Algo bien importante en materia también de un derecho para poder suceder dentro de un testamento, el derecho romano, como el Código Civil, nos maneja dos tipos de sucesión: la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. Esta sucesión legítima y esta sucesión testamentaria las vamos a hablar en la próxima clase, para que regresen el próximo domingo a la sesión y por favor me responden esas preguntas que les dejé. La tarea es, Sí. se hacen un paquete de palomitas, se sientan enfrente con una frazadita y el refresco de su preferencia y van a ver la película. Me van Sí. a identificar esas preguntas que les di y vamos a empezar haciendo un pequeño resumen. Y también como tarea me van a investigar cuál es el orden de sucesión en el Código Civil de cada uno de sus estados. Para que sepamos cuál es el orden, quién puede suceder y quién no. Sí. ¿Preguntas o dudas?
No. Bueno, No, gracias, doctora. pues por cuestión de tiempo y para que vayan a dar de cenar, porque al rato no quiero estar llevando, deshaciendo un contrato de matrimonio. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, Ok, gracias. perfecto, Bonita gracias. noche. Muy bien, buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Bye bye.